El 20 de junio del año 2000, alguien entró en la Galería Tielska de Estocolmo y robó un cuadro. No dejó rastro. La policía sueca investigó durante años. Se ofreció una recompensa. Nadie habló. La obra sigue desaparecida hoy mismo. Hasta aquí, un robo de arte más o menos ordinario. Salvo por un detalle que lo convierte en un misterio genuino, el cuadro robado era de un pintor que, en el año 2000, casi nadie recordaba. No era un Picasso. No era un Renoir. Era una obra de Anders Zorn. Un nombre que entonces no decía nada a casi ningún espectador de museos, y sin embargo alguien lo quería tanto como para arriesgarse a robarlo. ¿Quién roba el cuadro de un pintor que nadie recuerda? Quizá alguien que sabía algo que el resto del mundo había olvidado. Que Anders Zorn había sido, en su tiempo, uno de los pintores vivos más famosos del planeta. Retratista de 3 presidentes de los Estados Unidos. Medalla de oro en 2 exposiciones universales de París. Caballero de la Legión de Honor. Invitado a dejar su autorretrato en los Uffizi de Florencia, donde solo cuelgan los grandes. Colega y rival de John Singer Sargent. Amigo y modelo de Joaquín Sorolla. Y sin embargo, el siglo XX se lo tragó entero. Esta es su historia. Y empieza, como todas las buenas historias, desde el principio. El 18 de febrero de 1860 nace en Mora, Dalecarlia, Suecia, un niño sin padre. Su nombre es Anders Leonard Zorn. Su madre, Anna Andersdotter, es una campesina que no puede criarlo, así que lo deja con sus abuelos maternos en una granja modesta y se va a trabajar. El padre, un maestro cervecero alemán, no es más que un apellido y una sombra que el niño nunca perseguirá. Dalecarlia es el corazón latente de Suecia. La región donde se fraguó la identidad nacional, donde los lagos reflejan la luz blanca de los veranos infinitos y los inviernos duran una eternidad. Anders crece entre casas de madera, labradores y artesanos. Es pobre, ilegítimo, periférico. Y sin embargo hay algo en el que no para quieto. Con 15 años entra en la Real Academia de Bellas Artes de Estocolmo. Lo que pensaba de ese periodo lo resumió él mismo en una sola frase, y es quizá la frase que mejor lo retrata en toda su vida: allí siempre fui un adversario. Un rebelde desde el primer día. Estudia primero escultura, después acuarela. Y a los 20 años, en 1880, consigue su primer gran triunfo, una acuarela titulada De luto gana el primer premio en la exposición anual de la Academia. De la noche a la mañana, tiene encargos. De la noche a la mañana, el mundo ha oído hablar de él. Y abandona la Academia de inmediato. ¿Para qué quedarse? Ya ha entendido todo lo que ella podía enseñarle. En septiembre de 1881, Anders Zorn sube a un tren hacia el sur. Tiene 21 años. No lleva prácticamente nada, sus pinceles, su talento y una capacidad extraordinaria para moverse en cualquier sociedad sin perder jamás su propio eje. Su primera parada es España. Cádiz, Sevilla, Madrid. Le escribe a su madre: aquí hace calor y sol, las chicas son guapas y los mendigos, pintorescos. Un auténtico paraíso para los pintores. España lo marca para siempre, y él volverá 9 veces a lo largo de su vida. Después, Londres. Desde 1882, Zorn se establece como acuarelista profesional en la capital británica. El Támesis, la niebla, la luz filtrada de los cielos grises del norte. Estudia en los jardines botánicos de Kew. Trabaja, seduce, conecta. Tiene ese don del hombre seguro de sí mismo que no necesita pedir nada porque la gente acude a él por instinto. En 1887, en la colonia de artistas de Saint-Arts, en Cornualles, descubre el óleo y el grabado casi al mismo tiempo. Se apodera de ambas técnicas con la facilidad de quien llevara años practicándolas. Su primer óleo se expone en el Salón de París de 1888 y el gobierno francés lo compra de inmediato. Hoy cuelga en el Museo de Orsay. Era, literalmente, su primer intento en esa técnica. París, 1889. Exposición Universal. Anders Zorn gana la medalla de oro y es nombrado Caballero de la Legión de Honor. Tiene 29 años.
Se mueve en los mismos círculos que Monet, Rodin y Whistler. El mundo del arte lo devora. Pero es América la que lo convierte en leyenda. 7 viajes entre 1893 y 1912. 7 viajes para retratar a las personas más ricas de la Tierra. Los Vanderbilt, los Deering, Isabella Stewart Gardner, que era igualmente mecenas de Sargent y de Whistler. Y después, los presidentes. Grover Cleveland, en 1899. Theodore Roosevelt, en 1905. William Howard Taft, en 1911. 3 presidentes de los Estados Unidos, todos retratados por el mismo campesino ilegítimo de Dalecarlia. Hay un encargo que lo resume todo. Una señora de la alta sociedad americana quiere que le pinten un retrato. Su marido llega a Zorn con una instrucción muy precisa, lo quiere mejor que el que le había pintado Sargent el año anterior. Zorn pinta a la señora. El marido queda satisfecho. Eso era Anders Zorn en 1905. El hombre que contrataban para superar a Sargent. Quiero hablarles de los 3 grandes pintores de la luz en el cambio de siglo. 3 hombres que, juntos, definieron lo que significaba pintar el mundo visible entre 1880 y 1920. John Singer Sargent, americano-inglés, nacido en 1856. El retratista de la alta sociedad por excelencia. Técnicamente despiadado, socialmente indestructible, inmune al sentimentalismo. Joaquín Sorolla, español, nacido en 1863. El pintor de la luz mediterránea, del lino blanco contra el mar azul, de los niños descalzos en la orilla. El más generoso, el más luminoso. Y Anders Zorn, sueco, nacido en 1860. La síntesis, un hombre del norte helado que pintaba el calor como un español y se vestía como un banquero de la serie. Los 3 compartían una devoción idéntica por un solo maestro, Velázquez. Los 3 hicieron la peregrinación al Prado. Los 3 encontraron en Velázquez la llave de lo que querían hacer: pintar el aire, pintar la luz, pintar el mundo sin artificios. Zorn le escribió a su esposa Emma explicando un viaje que hacía a Madrid, y la razón que daba era esta: vine por añoranza de Velázquez. Como si el viejo maestro fuera un amante que lo llamaba de vuelta. Pero es Sorolla quien nos da la descripción más exacta de lo que Zorn hacía con un pincel. Se conocen en París en 1906, y Sorolla, que no era hombre de malgastar elogios, escribe esto: parece que dibuja de dentro a afuera, que no busca nunca el contorno o silueta, y desde luego, puede afirmarse que jamás hace nada fragmentado. No inventa. Todo, como nuestro gran Velázquez en sus Meninas, lo tiene junto y lo pinta a la vez. Pinta de dentro a afuera. Lo tiene todo junto y lo pinta todo a la vez. Y Zorn conseguía ese efecto de totalidad usando solamente 4 colores. Lo que los pintores de todo el mundo conocen hoy como la paleta de Zorn. Amarillo ocre, vermellón, negro marfil y blanco de plomo. 4 pigmentos. Todo lo demás es mezcla. El negro con el ocre produce una familia de verdes y azules fríos que suple la ausencia de azul primario. El vermellón aporta el calor de la piel iluminada. Y con esos 4 soldados humildes, Zorn pintaba la carne humana con tanta veracidad que un crítico italiano relató como un conocido suyo, al ver uno de sus desnudos, reaccionó como si le estuvieran presentando a una persona real. 4 colores. Y el mundo entero. En 1896, Zorn hace algo que ninguno de sus contemporáneos hace: vuelve a casa. Podría haberse quedado en París. Tenía un estudio allí, clientes, fama, una vida que cualquier pintor habría envidiado. Pero regresa a Mora. Él y su esposa Emma diseñan su propia casa, un edificio que combina la tradición vikinga con las comodidades más modernas de la época: calefacción central, agua caliente y fría, aspiradora, refrigerador. En 1896. En el campo sueco. Y allí, en Mora y en las orillas de los lagos de Dalarna, produce algunas de sus obras más grandes. Los desnudos al aire libre abandonan toda convención académica. No hay mitología, no hay excusa alegórica. Solo cuerpos femeninos y agua oscura del norte y la luz brevísima del verano escandinavo, capturada en el instante exacto en que existe y desaparece.
El director de la Galería Nacional de Berlín compra uno de esos desnudos para la colección nacional alemana. Los críticos debaten si son castos o eróticos. La respuesta es que no son ninguna de las dos cosas. Son, simplemente, vivos. En 1897 pinta Midsommar Dance, el baile del solsticio de verano. Un grupo de campesinos de Dalecarlia que giran bajo la luz crepuscular del solsticio, en una tradición más antigua que cualquier historia escrita. Es, sin ninguna duda, una de las obras maestras de la pintura nórdica. Y entonces hace algo más extraño todavía, construye un museo de casas tradicionales para preservar el patrimonio rural que la industrialización estaba borrando. Organiza festivales de música y baile regionales. Colecciona textiles artesanales. El hombre que retrató a presidentes americanos y fue agasajado por el Kaiser Guillermo II vuelve a casa e intenta salvar las danzas de su infancia. Sus contemporáneos lo llamaban, con admiración, una mezcla entre caballero y campesino. Las dos cosas a la vez. Era, quizá, su superpoder. Anderson murió en Mora el 22 de agosto de 1920. Tenía 60 años. Murió famoso, condecorado, celebrado. Su mujer Emma sobrevivió 22 años y cuando falleció dejó todo como museo. El Museo Zorn de Mora abrió en 1939 y sigue siendo hoy la mayor colección de su obra en el mundo. Y entonces el siglo XX hizo lo que siempre hace con los hombres demasiado buenos siendo ellos mismos, olvidarlos. Las vanguardias ganaron la guerra de la historia. El cubismo, la abstracción, el arte conceptual. Los pintores que miraban el mundo de verdad se volvieron incómodos. En Alemania, la imaginería nazi se apropió de su obra como símbolo del nórdico puro, una toxicidad que tardó décadas en lavarse. Los críticos futuristas atacaron su virtuosismo como si la capacidad de hacer algo con brillantez fuera, por sí sola, motivo suficiente de desprecio. Y así cayó Zorn. No del todo, el museo nunca cerró, los especialistas siempre lo supieron. Pero sí de la conciencia del gran público. Da un relato colectivo del arte moderno. Y entonces llegó el 20 de junio del año 2000. Y alguien entró en la Galería Tielska y robó la obra Hans Anders. La obra sigue sin aparecer. La recompensa sigue vigente. Me gusta pensar que quien la robó sabía exactamente lo que hacía. Que entendía, quizá antes que el propio mercado del arte, que Zorn estaba a punto de volver. Porque está volviendo. En febrero de 2026, la Fundación Mafre de Madrid inauguró la primera retrospectiva dedicada a Zorn en España, Anders Zorn, recorrer el mundo, recordar la tierra. Más de 130 obras. Pinturas, acuarelas, grabados, esculturas. Obras prestadas por los Uffizi, la Galería Nacional de Berlín, el Museo de Bellas Artes de Boston, el Museo Sorolla, el Prado. Si están en Madrid estos días, vayan. Dense tiempo delante de los retratos. Miren cómo pinta los ojos, no el contorno, no las pestañas, sino la luz dentro del iris. Miren los desnudos e intenten encontrar dónde termina la pincelada y dónde empieza el agua. Y recuerden lo que dijo Sorolla, que pinta de dentro a afuera, que lo tiene todo junto y lo pinta todo a la vez. Lo tuvo todo. Durante un tiempo, el mundo lo olvidó. Y ahora lo recordamos.